Ahí estamos, bueno, siendo ya las 6:10 de la tarde de Chile continental. Sean todos muy bienvenidos, muchas gracias hoy día por estar conectados con nosotros. Mi nombre es Manuel Errázuriz, representación, ¿no es cierto?, de Adama Chile, y junto a otras colegas que están aquí presentes de la compañía y también de Agromarinterra, que es nuestro proveedor de biológicos. Les queremos dar muy buenas tardes, es decir, muy buenas tardes a todos ustedes, agradecerles el tiempo y la disposición a conectarse, ¿no es cierto?, a esta charla de estrategias, ¿no es cierto?, culturales y biológicas para poder controlar, ¿no es cierto?, la problemática de los hongos de madera que hoy día tenemos presente en especies como cerezas, especies como huemesa y otras especies. Así que nuevamente, muchas gracias. Como les dije hace unos segundos, la idea es, por favor, tengamos los micrófonos cerrados para que las presentaciones se puedan desarrollar normalmente y ágilmente, y dejamos, ¿no es cierto?, eh, las preguntas para el final. Muchas gracias, Jordi, por acompañarnos. Gracias también, Gonzalo, por acompañarnos también hoy día. La agenda la dejo aquí planteada. Vamos a iniciar, ¿no es cierto?, con las biosoluciones que hoy día presenta Adama Chile, este nuevo portfolio que hoy día contamos y que va a exponer, ¿no es cierto?, Gonzalo Ugarte, para continuar con la temática que hoy día también nos convoca, con el asesor, ¿no es cierto?, Jordi Casas, para cerrar al final con las preguntas. Así que, don Gonzalo, le entrego la posta, el micrófono, para que iniciemos, ¿no es cierto?, la conversación y podamos mostrarles hoy día a todos los que hoy día están conectados, ¿no es cierto?, nuestro nuevo portafolio de biosoluciones que hoy día contamos para todos ustedes. Perfecto. Voy a compartir inmediatamente mi pantalla. Esperamos un segundito. Gusto de saludarlos a todos. Ahí está apareciendo tu pantalla. ¿Cómo estamos ahí? ¿Estamos bien? Perfecto. Perfecto. ¿Pantalla completa? Perfecta, completa. Perfecto. Buenas tardes a todos y gracias por darnos un minuto, entregarnos su tiempo, ¿cierto?, en pro del conocimiento y prestarnos las orejas en estos temas que son tan interesantes y tan relevantes y contingentes a la fecha que estamos viviendo. Quiero partir la presentación con un artículo que salió en la revista de septiembre del 2022 de Red Agrícola, que dice: la revolución biológica toma fuerza en los campos de América Latina. Básicamente esta revista entrega información muy relevante que es lo que está pasando globalmente y también en América Latina respecto al mundo del biocontrol o el manejo de productos biológicos. Porque trabajar con microorganismos no es solamente trabajar en un control biológico perfectamente o estrictamente. Tratamos de usar el producto o los microorganismos, ¿cierto?, en combinación con nuestra agricultura convencional y obviamente lograr nuestro objetivo. O sea, la idea, con todas las restricciones que estamos teniendo hoy día en el mundo, ¿cierto?, también hemos visto en la necesidad de poder contar con nuevas herramientas y que estas herramientas obviamente se vayan acoplando de cierta manera a nuestro manejo habitual. Bien lo decía el Dr. Brown, que es un profesor de la Universidad Davis, que también se destaca en el artículo de la revista Red Agrícola del año pasado, en que la importancia con la que se trata, ¿cierto?, la interacción de las plantas con los microorganismos, sobre todo entre suelo, planta, o en el fondo los microorganismos con la parte aérea de las plantas, para el buen diseño de estrategia biológica de los cultivos. Eso es lo que se ve y así se está afirmando el futuro en nuestra agricultura. Entonces, esto nos abre un sinfín de posibilidades donde podemos explorar. Hoy día, como compañía y como Adama, lo que estamos haciendo es explorar soluciones para la agricultura. ¿Y cuál es nuestra ambición?
Nuestra ambición hoy día es buscar soluciones para el suelo. Hoy día tenemos problemas de compactación, tenemos los fertilizantes más caros que nunca, obviamente post pandemia están bajando de precio, pero ya se metió en la mente de muchos agricultores, pucha, ¿cómo puedo hacer más con menos? Existen microorganismos que son capaces de fijar nitrógeno o solubilizar fósforos y potasio inclusive. Entonces es una línea súper interesante de desarrollo. Conocemos el mundo de productos biológicos que ya tenemos en Chile para el control de botrytis, ¿cierto? Existe un grupo de productos para trabajar enfermedades de madera o hacer un trabajo invernal, ¿cierto? Existe el control con hongos entomopatógenos para insectos. Queremos trabajar en eficiencia de fertilización, como bien les decía anteriormente. Vamos a desarrollar productos en la línea de la bioestimulación y también el tema del estrés. O sea, existe un nicho muy específico que se llama el efecto PGPR, o sea, cómo algunos microorganismos a nivel radicular generan una asociación con las raíces, generan ciertos exudados que son beneficiosos para las plantas. Y también, cuando trabajamos con microorganismos, vamos a tener que empezar a ver el concepto de prebiosis, ¿cierto? De un producto prebiótico o un producto antioxidante que sea complementario al desarrollo de estos microorganismos. Esas son nuestras grandes áreas a desarrollar, se nos abre un mundo gigantesco y eso nos da paso, ¿cierto?, a trabajar con bioestimulantes ya microbiológicos y particularmente en base a una investigación de hace más de 2 años, buscando tanto fuera y le pido que cierre Por el favor, micrófono, por favor. los micrófonos, silenciarlos. Por favor, chiquillos. Entonces, existe, por supuesto, después de 2 temporadas, yo creo que desde el año 2021 que estoy en la compañía, empezamos a buscar empresas que nos puedan proveer, ¿cierto?, o surtir de este mundo de productos biológicos, y caímos en esta empresa. Agrimarinterra es una compañía chilena, creada en el 2015 por un grupo de agrónomos y un microbiólogo. Esta empresa tiene una colección propia de 300 microorganismos, ya que son autóctonos, obtenidos y caracterizados para uso agrícola. Hasta el año 2022, hasta el año pasado, ya hacen presencia y existe una comercialización de sus productos, los cuales llegan a abarcar más de 120.000 hectáreas aplicadas, que eso claramente nos hizo abrir los ojos. Oigan, esta empresa está haciendo algo interesante. Salimos a conversar con ellos, salimos a conocer sus instalaciones. Ustedes pueden ver que este es el área de laboratorios que ellos tienen, por ejemplo, en Huechuraba, donde hacen toda la investigación, caracterización y guarda y colección de los microorganismos. Por lo tanto, nos empezamos a dar cuenta que tenemos una empresa con un potencial gigante para justamente los propósitos que nosotros estábamos buscando. Hoy día esta compañía ya está en tramitación de 5 registros para Chile. Nosotros sabemos que la normativa está cambiando, por lo tanto, una de las exigencias que tenemos a esta empresa, ¿cierto?, que nos ayuden a participar en los registros, ¿cierto?, y que los productos vayamos a sacar en el futuro, y lo más importante, que es más pronto que nunca, van a salir productos obviamente con su etiqueta que diga fungicida o bactericida, y ya están prontos a salir, están en su etapa final, y para eso entonces generamos, ¿cierto?, un desarrollo técnico y comercial para esta temporada y para el futuro, ¿sí? Entonces, hoy día estamos con esta empresa que tiene 4 atributos principales. Primero que nada, ya contaban con los certificados orgánicos, están con el visado SAC y mediante la empresa Ecocert lograron la norma norteamericana, están con la aprobación europea y también tienen la norma japonesa. Los productos son formulados siempre con estructuras de resistencia de los hongos, o sea, con IAs y endosporas, y esto permite una formulación WP muy estable y durable, entregando almacenamiento en algunos productos de hasta 24 meses. Esto es muy interesante. Todos los lotes son fabricados siempre de la cepa madre, o sea, eso evita lo que es la degeneración genética. Y para poder dar seguridad a nuestros clientes y a los usuarios de estos productos, ¿cierto?, vamos a hacer un control de calidad exigente. Ellos ya tenían un control de calidad exigente, nosotros solamente agregamos una patita más. Ellos ya trabajaban con su propio laboratorio haciendo control de calidad, ya trabajaban con IceLab, y nosotros agregamos un tercer ente que es nuestro propio laboratorio de microbiología, que si bien lo tenemos en nuestra planta de Catemir. Por lo tanto, hoy día logramos hacer una muy buena triangulación, ¿cierto?, y trabajo en equipo de los 3 equipos de microbiólogos. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos un perfecto
seguimiento y trazabilidad de los lotes que se están produciendo y que podamos mantener, ¿cierto?, las concentraciones de las diferentes cepas que tienen los diferentes productos, ¿cierto?, estén en orden con lo que se va a indicar en la etiqueta. Entonces, con todo esto, podemos dar pie, logramos hacer un buen convenio para lograr y formar el famoso portafolio ADAMA Bio, que eso es lo que nosotros estábamos aspirando hace unos 2 años atrás para poder entrar en este mercado. Hoy día el portafolio ADAMA Bio va a formar los primeros productos que forman el fondo ADAMA Bio va a ser 14 productos de la empresa ADMT. Estos se clasifican con 6 productos que están al lado izquierdo de la pantalla, ¿cierto?, que son bioestimulantes rizosféricos que promueven el crecimiento. Y por otro lado, la diferencia de estos productos, hay 8 productos que van a ser bioestimulantes para manejo microbiológico complementario. Entonces existen muchos de estos productos que en el fondo lo que queremos hacer con ellos es colocarlos en diferentes etapas o diferentes partes del programa, ya sea para apoyar el manejo de hongos o apoyar un manejo, ¿cierto?, de insectos o apoyar un manejo, ¿cierto?, de nematos, incluso a nivel radicular. Y estos 3 productos que están acá arriba, por ejemplo, el BioLife Rizo, o Enfix, o el BioLife Fos, como ustedes pueden ver al lado izquierdo de la pantalla, van a ayudar a desarrollar el área de biofertilización. Bueno, atingente a lo que nosotros estamos viendo para esta temporada y lo que se nos viene ahora, y también para conectar con lo que va a presentar Jordi en un rato más, vamos a mostrarle cuáles serían los principales productos que nosotros podemos tener y ayudar, ¿cierto?, a este manejo microbiológico. Sabemos cuáles son las enfermedades, no voy a profundizar en esto, porque en el fondo entiendo que Jordi va a llevar parte de la presentación y en el fondo va a poder describir de muy buena manera cómo se están desarrollando las diferentes enfermedades de madera que ya estamos teniendo en nuestros huertos de cerezo. Entendamos que no solamente viene el mundo de los cerezos las enfermedades de la madera, también tenemos enfermedades de la madera en manzano, tenemos enfermedades de madera en el europeo, en gales y en arándanos, por supuesto. Entonces tenemos un grupo interesante de enfermedades en la madera que hoy día nos están quitando un poco el sueño en algunos huertos. Claramente queremos formar parte de los programas para poder evitar y mejorar la condición y, ¿por qué no?, en un huerto que está recién plantado no desarrolle estas condiciones. Eso es lo que se trata. Entonces, el primer producto en cuestión es BioLife Ciclo. BioLife Ciclo, en el fondo, es un consorcio, ¿cierto?, un formulado biológico de 2 tricodermas con un bacillus. La gracia de ellos es que son cicrófilos. Estos hongos cicrófilos o este consorcio cicrófilo es capaz de desarrollarse entre 0 y 15 grados. Se pueden aplicar en todos los frutales, ¿cierto?, a una dosis de 250 gramos por hectárea por aplicación. Y ustedes pueden ver que los primeros desarrollos en laboratorio, ustedes pueden ver en la línea de acá abajo, cómo en las diferentes placas, cuando yo coloco hongos, ¿cierto?, de la madera en general, aquí el BioLife Ciclo puede generar un halo, ¿cierto?, de inhibición, evitando que el hongo siga creciendo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos aplicando el producto en el campo, lo que estamos haciendo, estamos sembrando estas endosporas, estamos sembrando conillas que ocupan el espacio, evitando que los otros hongos, que no son benéficos para nosotros, todo lo contrario, son los nocivos, ¿cierto?, no capturen ese espacio y por ende no ataquen a la planta. Entonces lo que hacemos hoy día es una técnica de inundación o siembra de microorganismos benéficos para evitar infecciones o futuras infecciones, ¿cierto? Por ejemplo, esto es una prueba de inoculación donde antes de la poda se trozan trocitos de madera, se colocan en placa y al lado derecho hacemos lo mismo con un huerto tratado, ¿cierto?, con BioLife Ciclo. Lo que podemos observar son muchas colonias de tricodermas, ¿cierto?, y muchas colonias también de bacilos que vienen en el producto. O sea, si nosotros aplicamos el campo, colectamos trozos y hacemos inoculaciones en placa en laboratorio, podemos recolectar los productos que dijimos que están dentro de la bolsa, ¿cierto? Entonces, logramos una inoculación de estos consorcios microbianos muy interesantes en el huerto. Por otro lado, también se hicieron trabajos con el Cerro Rosario, donde hicieron trabajos de inoculación de microorganismos benéficos, ¿cierto?, ciclotrofos en cortos de poda de cerezo. Por ejemplo, hay una plaga, hay un hongo que se llama citospora, ¿cierto?, donde en el fondo si nosotros hacemos una aplicación invernal de
del BioLife Ciclo, podemos generar una barrera en ese corte de poda, evitando que entre, ¿cierto?, la citospora. Por lo tanto, acá este tratamiento lo que busca es medir la lesión necrótica. Recuerden que el CEP Rosario trabaja con el inóculo vivo de la citospora. Por lo tanto, todas las ramillas que fueron marcadas en la metodología de ensayo es inocular, posteriormente aplicar y después proteger el corte de poda para ver cómo se desarrolla, ¿cierto?, la lesión dentro de la ramilla. Y ustedes pueden ver que con diferencias estadísticas, entre una dosis baja o una dosis alta no hay mayores diferencias, por eso recomendamos los 250 gramos por hectárea. Hay una disminución de la lesión necrótica desarrollada por la citospora. En el caso de Calofaeria, que es otro hongo importante que va a tocar Jordi, también pasa exactamente lo mismo. Hay una lesión generada si no aplicamos nada, ¿cierto?, post-poda, pero si nosotros aplicamos el BioLife Ciclo, tenemos una diferencia importante, y aquí nuevamente el T1 con el T2 no tienen diferencia estadística, siendo la dosis más baja de 250 gramos por hectárea totalmente aceptable para una aplicación de inoculación en huerto con este tipo de productos. Cuando hacemos el mismo trabajo en manzano, en el manejo del plateado, con esta empresa de investigación que es Agronomy Research, que es conocida en la zona de Chillán, logramos exactamente lo mismo. O sea, aquí en este caso se taladró la madera, se inyectó con plateado, se tapó la lesión y luego se cosechó la madera y vimos cómo se desarrollaba el hongo, ¿cierto?, a lo largo de un corte transversal. Entonces, ¿tuvimos diferencias estadísticas? Claro que sí. O sea, acá se disminuyó con 250 gramos por hectárea, se disminuyó sobre un 50%, ¿cierto?, el desarrollo en hongos de madera. Entonces, esto también te da un apoyo, una ayuda a evitar pintar los cortes de poda. Y eso es lo que estamos buscando. Por otro lado, tenemos otro estudio donde podemos ver que cuando nosotros lo comparamos el BioLife Ciclo contra Podestick, por ejemplo, que nosotros sabemos que genera una barrera, ¿cierto?, importante, usamos el BioLife Ciclo versus un control. En este caso, BioLife Ciclo, ¿cierto?, logra un importante control en ese sentido, y todos los cortes en el cuadro izquierdo podemos ver que los cortes después de aplicación BioLife Ciclo, nosotros pudimos detectar los tricodermas que dijimos que tenía el producto. Por otro lado, si nosotros no hacemos nada, podemos ver con la barrera, podemos encontrar la cantidad de hongos dañinos, ¿cierto? Hongos dañinos. Aquí estamos echando a la bolsa todos los hongos nocivos, ¿cierto? Hongos de madera, y resulta que pudimos colectar un 95% de hongos nocivos. En cambio, una barrera física con BioLife Ciclo es tan efectiva como una barrera física con Podestick, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo el BioLife Ciclo genera una colonización de estos cortes de poda. Otra herramienta que puede ayudar al trabajo bacteriano, ¿ya?, es Phylobacter, que es un bioestimulante basado en 2 cepas de bacilos, también que son nativas, ¿cierto? Y están en esta concentración que nosotros la tenemos asegurada. La idea es saturar los nichos con microorganismos benéficos. Es compatible con fungicida, ya los bacilos por lo general, como son endosporas de bacterias, no se mueren cuando tú lo mezclas o te toca hacer una mezcla, por ejemplo, con fungicida, en el caso de los animales, o de repente estamos haciendo un trabajo de manejo fitosanitario de doble propósito. Por ejemplo, uso un fungicida para la botritis, un fungicida convencional, pero además necesito incorporar un producto para el control de bacterias. Por lo tanto, el Phylobacter puede ser un producto muy interesante en ese momento. Y este está orientado básicamente a la brotación y básicamente desarrollo temprano, por ejemplo, de un huerto cerezo, un huerto manzano o un huerto de carozo en general, ¿ya? Aquí podemos ver cómo se hace el primer estudio, ¿cierto?, de Phylobacter en bacterias, en placas, perdón, y podemos ver cómo es su actitud referente a 2 temperaturas diferentes, ¿cierto? Se trabajó a 24 grados Celsius, que generalmente es una temperatura ideal para el desarrollo de los bacilos. Ustedes pueden ver que estos son nuestros bacilos B1 y B2, el bacilo 1 y el bacilo 2 que tiene Phylobacter. Nos vamos a la placa a los 14 días, aquí están los mismos, B1 y B2. Podemos ver cómo genera un gran halo de desarrollo, inhibiendo el desarrollo de la pseudomonas, porque ambas placas están inoculadas, ¿cierto?, con pseudomonas sacadas en campo, ¿ya? Y claramente los bacilos trabajan a un menor ritmo cuando tú le bajas la temperatura, pero sin embargo puede desarrollarse de igual manera.
El producto que está acá es un producto de la competencia, que también en base a bacilos no es el único, existen varios productos hoy día que se están funcionando en base a bacilos, y la gracia de tener 2 bacilos en nuestra formulación, que ampliamos al espectro a los diferentes tipos de pseudomonas que podrían haber en el campo. Resulta que pseudomona siringue no es uno, existen diferentes razas también de pseudomonas siringue. Por lo tanto, hoy día, si tú tienes 2 bacilos en la formulación, puedes ampliar el espectro para que la planta, o al momento de hacer una inoculación con nuestro producto biológico, ¿cierto?, la planta se pueda defender mejor. Y otro producto que también puede ser un producto interesante para formar parte de un manejo de huertos nuevos, como bien dijo Jordi, teníamos que tratar de atacar esta cosa temprana, o sea, tenemos que prevenir que nuestros huertos, nuestra inversión que estamos haciendo de manera temprana, empiece a desarrollar. El primer problema que tenemos al momento de plantar un huerto de cerezo, ¿cierto?, es el problema de las agallas de la corona. Por lo tanto, este producto en base a bacilo, que son otras cepas de bacilos que son totalmente diferentes de Phylobacter, ¿cierto?, podemos aplicarlo bajo inmersión o incluso aplicación vía riego, y podemos bajar la disminución o que se desarrolle, ¿cierto?, las agallas de la corona. Tenemos trabajos del CEL Rosario, el cual nos indica, ¿cierto?, de cómo podemos bajar ese desarrollo de la enfermedad, y podemos ver acá el número de agallas por planta baja sustancialmente comparado con nuestro producto, que es el Rizobacter, versus un producto de la competencia que hoy día se vende, ¿cierto?, justamente para el mismo propósito. Entonces, tenemos, y bueno, y claramente se genera una simbiosis del bacillus, y eso es lo interesante, los bacilos del Rizobacter generan simbiosis con raíces, por ende también podría aumentar un poco la masa radicular, que es lo que ocurre en el gráfico de acá abajo, donde aumentamos levemente la masa radicular, pero sí fue muy efectivo en defender esto. Bueno, con esto podemos ya entregar un manejo biológico invernal, y aquí podemos priorizar algunos productos, ¿cierto? Por ejemplo, si yo en el huerto de cerezo tengo solamente problemas bacterianos, ¿cierto?, mi preocupación son las pseudomonas, podemos inocular el huerto caída de hojas con Phylobacter, y luego en un receso hacer una combinación con BioLife Ciclo, ¿cierto?, y iniciar brotación con Phylobacter. En el caso puntual, que las enfermedades de madera son las que están a lo mejor causando mayores problemas, podemos trabajar caída de hoja, ¿cierto?, con el BioLife Ciclo, que esto es lo interesante. BioLife Ciclo, en el fondo, ayuda a la prevención y inoculamos, ¿cierto?, nuestros microorganismos justamente para defendernos tanto de hongos como de bacterias que en el fondo podrían afectarnos el huerto. Por otro lado, la colonización de Rhizoptera se hace con Rizobacter, que es justamente para evitar lo que yo les decía de Agrobacterium tumefaciens, o sea, agallas de la corona. Y aquí claramente nosotros tenemos otros productos de nuestra paleta, como por ejemplo el BioCopper, con nuestro sulfato cobre pentirotado, también puede ser integrado dentro de este manejo. Y aquí solamente, y para ir terminando la presentación, quisiera entregar un trabajo que lo hicimos en conjunto con el equipo microbiológico de la compañía de AMT, y obviamente también existió el trabajo práctico de Manuel, ¿cierto?, en cómo damos algunos tips interesantes para las personas que quieran trabajar con, obviamente, las inoculaciones microbiológicas en campo. Básicamente, acá lo que hice fue hacer una tabla y armamos una presentación que se llama las reglas de oro del uso de los microorganismos benéficos, ¿cierto? Acá lo que está súper descrito y súper claro es que los productos que afectan a los microorganismos son los cobre, los fosfitos, los zinc, los polisulfuros de calcio y los fungicidas. Pero por otro lado, también tenemos los productos que los favorecen. Recuerden que los quitosanos, los aminoácidos, las algas también pueden ser compuestos que ayudan a Gonzalo, te muteaste. Gonzalo, Ahí, estás muteado. se cayó tu presentación. No, tu ¿Perdón? presentación está bien. Ahí sí, Gonzalo. ¿Sí? ¿Sí? Y ahora sí, Perdón, te escuchamos. no sé qué pasó, no tocaba nada. Ya. Dale. Entonces lo que tenemos acá
¿cierto? Si tenemos un efecto residual de 5 o 7 días del Biocoper, lo que quiero decir con esto es que damos el espacio de los 5 o 7 días, aplicamos los microorganismos benéficos, le damos 5 o 7 días y podemos aplicar otro BioLife ciclo, por ejemplo, en poda, o bien si lo va a combinar con otro producto. Lo importante de todo esto son los mojamientos de 800 a 1500 litros por hectárea, verificar con papeles hidrosensibles 2 a 3 impactos, en el caso de la poda, ¿cierto? 2 a 3 impactos por centímetro cuadrado es totalmente adecuado, siempre respetando la dosis por hectárea. Y la típica pregunta, antes o después de una lluvia, siempre respetar la ventana libre de lluvia, ¿cierto? De 8 a 12 horas. ¿Por qué? Porque tenemos que esperar que estos microorganismos crezcan, se desarrollen, o sea, tienen que germinar estas vasconillas y endosporas, y una vez que están germinadas empiezan a colonizar los tejidos, empiezan a crecer, agarran una adherencia, y si lo aplicaste antes de la lluvia o 12 horas antes de una lluvia, el producto no se va a lavar. Entonces, esos son algunos tips que yo creo que pueden ser útiles para todo el mundo, ¿ya? Eso por mi parte, espero haber respondido o haber entregado la información adecuada para todos ustedes, así que entrego la pantalla para don Jordi. Gracias, Gonzalo. Complemento todo lo que interesante, todas las cosas interesantes que pusiste arriba de la mesa. La verdad es que hoy día, aparte de poder mostrar, ¿no es cierto?, todo este o parte de este portafolio que, como bien mostraste tú, es bastante completo. Hay soluciones para distintas cosas, ya sea desde el punto de vista de suelo o desde el punto de vista foliar, ¿no es cierto? Hoy día la invitación también es hacer un cambio de switch mental, ¿no es cierto?, nuestro, en que tenemos que empezar a abrirnos a nuevas estrategias, a poder evaluar nuevas formas de control o de posicionamiento de nuevos productos para poder minimizar y aportar ¿no es cierto?, a toda esta problemática que hoy día tenemos dentro de los huertos. La verdad es que hoy día, cada día tenemos más dificultades con los mismos portafolios de productos que hoy día contamos, y lo que sí tenemos claro es que todos los años se van limitando moléculas y estamos produciendo con más restricciones. Todos los años nos van así sucediendo, y la verdad es que ya tenemos bastantes activos que están en retirada y ya tienen su fecha por lo menos de salida. Así que gracias, Gonzalo, porque la verdad es que hoy día la invitación, más allá de poder posicionar alguna marca en particular, la invitación es a subirse a este carro de una nueva agricultura, una agricultura más sustentable, que tiene que convivir con los manejos convencionales. Así es, Jordi. Manuel, muchas gracias. Jordi. Sí, estoy aquí, Manuel. Pensé que te había caído. No, para nada, estábamos bien, estaba escuchando atentamente. Ahí. Oye, gracias, pues, Manuel. Gracias además por la invitación. Voy a compartir la pantalla para que se vea el tema ahí en cuestión. Espérate un poquitito. Ahí se ve tu pantalla. Sí, y se ve también. Déjame cerrar ese. Ahí sí. Ahí sí. Oye, bueno, el tema es más que entretenido, digamos, como decís tú, la invitación a trabajar con el tema biológico, ya lo veníamos haciendo, digamos, en varios huertos, y parte por los manejos de suelo. Si bien el título es hongos de la madera, que podría ser tan específico como para un patólogo, pero la idea es que creemos que es un manejo integral, Manuel, y hay que ir de a poco conociéndolo y viendo cómo avanza, pero los resultados al ir trabajando, digamos, con microorganismos en el suelo, que en eso llevamos ya por lo menos unas 5 o 6 temporadas, han sido resultados bastante buenos, así que parte por ese tema, digamos. Perfecto. Oye, entonces, en la introducción, esto es un resumen de lo que nosotros vemos en terreno, básicamente, ¿ya? Y también conversado muchas veces con los especialistas, digamos, que nos ha tocado compartir. Entonces, mira, en la mayoría de los casos, o yo diría que al menos en más del 50% de los casos, lo que se cree cáncer bacterial o se manda a analizar a los laboratorios, está más relacionado a hongos de la madera que a cáncer bacterial. Y eso por varias razones que vamos a ir viendo y que conversamos en su momento, como te digo, con los especialistas, digamos. La verdad es que es lo mismo que nos topamos en los huertos. Nosotros llegamos a un huerto y vemos plantas muertas, ramas muertas, y no tienen ese olor característico del cáncer bacterial. Tenemos dudas, se mandan a analizar y al final son
son hongos de la madera, digamos. Bastante investigados hacia el sur por Andrés Francia, acá en la zona norte, en los huertos incluso de nosotros, hizo una investigación bastante grande Jaime Auge, digamos, así que de ahí nace también parte de la información, digamos. El otro tema es que el control, básicamente, ya se había realizado basado en cáncer bacterial y referido principalmente a cobre. Y el cobre, primero por un lado, le deja el camino libre, digamos, a los hongos, porque va atacando más a las bacterias, y hace que los hongos se hayan posicionado de mejor forma, digamos, que las bacterias, digamos. Así que este tema también ha ido procurando al tema, además de que también hay investigación que describe que el cobre ayudaría a ciertos hongos de la madera a desarrollarse mejor, digamos. Así que también es un punto que ha impactado, digamos. Lo otro es la gran cantidad de plantaciones nuevas que hemos hecho en cerezos principalmente, hacia zonas que son de mayor presión, más limítrofes, más complicadas en suelo, ¿ya? Y que han hecho que el frutal esté en una situación más estresada, sobre todo cuando los diseños de las plantaciones no le hemos puesto toda la potencia, digamos, a los diseños de riego, a todo lo que hace que la planta esté cómoda, que es algo que vamos a tocar después, digamos, ¿ya? Y también el desconocimiento de las características de estos hongos de la madera, digamos. Así que vamos a ir conociendo dentro de la presentación, por lo que hemos recopilado, como les digo, con los especialistas, asociado con lo que nosotros estamos viendo en los huertos, digamos. Y, como les digo, ahí los huertos estresados principalmente por manejos de riego, suelo y diseños de riego que se los había comentado antes. Ahí. Primero, el cáncer bacterial, que se caracteriza, todos saben, por un fuerte olor, daños en la corteza, exudación de goma abundante, ¿ya? Se distingue bastante por el olor y por su primer daño en la corteza, ¿ya? Ahora, también los hongos de la madera pueden entrar por heridas y en unas primeras etapas se pueden confundir, pero la verdad es que no hemos tenido ese olor tan potente como el del cáncer, así que ahí hay un primer, digamos, switch que uno tiene que analizar y decir, chuta, esto no es cáncer bacterial, sino que puede ser otra cosa y hay que mandar a analizar la planta a donde corresponde. Hoy día tenemos las tecnologías para distinguir un hongo de la madera de un cáncer bacterial absolutamente, digamos, en los análisis. Entonces, por el otro lado, dentro de todo lo que se ha investigado y los casos que hemos tenido de hongos, hay uno que es de los más comunes, que ha sido citóspora, ¿ya? Y el tema es que está relacionado más hacia zonas más húmedas, más hacia el sur tenemos más citóspora, ¿ya? En cambio, más hacia el norte tenemos calofaeria, ¿ya? Que está hacia zonas más cálidas y que también sabemos que hoy día que convive con temperaturas mucho más altas, ¿ya? También hay ¿cómo se llama? Detecciones de Botrofaeria y también tenemos plateado. En el sur también relacionado y también en la zona no central. Esos serían los más comunes de acuerdo a las investigaciones que nos han comentado. Ahora les quiero hacer un resumen de fotos. Bueno, ahí está sin olor a fermentación o mucho menor olor, digamos, daño en la corteza e interior de la madera, que es lo importante, digamos. Ahí tenemos cuerpos frutales saliendo de los hongos. Estos son fotos que yo recopilé y dije, chuta, voy a juntar fotos para esta presentación. La verdad es que todas estas fotos fueron en un año, todas las que les voy a mostrar. Entonces, salvo las que vienen de la investigación, que una de las que hizo Jaime, qué sé yo, son todas de las que uno saca el teléfono en los campos, digamos. Eso es para que vean el nivel de presión de estas enfermedades, digamos, ¿ya? Con presencia ahí de cuerpos frutales expuestos, digamos, en la madera, digamos. Y uno tratando de recuperar brotes, digamos, de tal manera que de salvar a esas plantas, digamos. Ahí tenemos más fotos de la situación, es ya con una esporulación fuerte de estos hongos de la madera, hay calofaeria, como les digo, hay citósporas involucradas, digamos. Ahí está. Aquí tenemos más hongos, miren la cantidad de fotos que uno puede, ahí tienen un corte de poda en el cual también hay un ingreso de hongo de la madera, corte de poda de verano, ¿no? Por si acaso. Y ahí hay ya cuerpos frutales expuestos en el tronco de la planta, digamos. Miren, más fotos, digamos. Aquí esta la saqué porque ahí se ven esos cirrus, se llaman, digamos, que son los cuerpos frutales de
citóspora, digamos, de uno de los tipos de citóspora, y esto es cerezo, digamos, y lo tenemos incluso acá en el Valle Central todavía, digamos, no, incluso en el sur, donde esto es mucho más fuerte, digamos, y lo hemos visto en distintos huertos, digamos. Así que, y aquí hay más todavía, este es un caso fuerte, está en la séptima sur, ¿ya? Y son plantas sobre un patrón enanizante, con el problema de quemado de la madera por la posición de la planta que se le dio, digamos, y ese quemado de madera sirvió para entrada de hongo. Miren la cantidad de madera que se puede perder en un huerto producto de solo entrada de estos hongos de la madera, digamos. Entonces, los casos no son fáciles. Como les digo, siempre están asociados a un problema, ya sea estrés térmico, estrés de riego, que son los más comunes, siempre asociados a ese tipo de situaciones, digamos. Aquí ya está parte de la investigación de Jaime Auger, donde describe las distintas formas, digamos, el daño que se produce en la corteza, en las figuras 1A y 1B, digamos, el daño que se produce ya en los brotes, digamos, con la declinación y muerte en la temporada, y finalmente el asomo de los cuerpos frutales del hongo, específicamente Scalofaeria, y una de esas fotos corresponde a uno de los huertos de nosotros, así que lo conozco bastante bien, digamos, el caso, digamos. Y está también asociado efectivamente a problemas de riego con un patrón enanizante, con Gisela 6, en un suelo muy delgado, que finalmente la forma de frenarlo, aparte de todas las aplicaciones que pudimos hacer, fue a través de cambios muy fuertes en el riego. Fuerte en el riego me refiero a que se cambió el sistema de riego a una microaspersión. Hoy día el huerto está, digamos, entre 12 y 15 toneladas, defendiéndose bastante bien, digamos, pero con varias plantas muertas entre medio que no superaron el problema, ¿ya? El resto sabemos que convive, o sea, nosotros hacemos corte y están las muestras del hongo ahí adentro. Este huerto es uno de los huertos más antiguos que tenemos con aplicación de microorganismos al suelo, digamos, algunos del mercado, por eso yo creo en esto, digamos, lo hemos ocupado y hemos ido viendo, digamos, que hay una mejoría impresionante. Aquí obviamente en la foto Jaime mostró lo peor, digamos, pero el huerto, como les digo, está produciendo del orden de 12 a 15 toneladas, digamos, con los años anteriores en 18 toneladas, así que estamos bastante defendidos, digamos. Uno puede pelear contra esta enfermedad, pero tiene que corregir el problema de fondo, o sea, aplicar cualquier cosa, ya sea biológico o químico, no me va a sacar del problema mientras yo no haya corregido la situación de estrés que sometió al huerto a esa intensidad de ataque, digamos. Bueno, aquí está en la investigación algo interesante que analiza Jaime, en el cual, en el caso de Scalofaeria, digamos, se ve poca diferencia entre la incidencia ¿cómo se llama?, de inoculación o de crecimiento en invierno y verano, como también una tremenda diferencia entre desinfectar y no las herramientas. Este es un tema que le damos fuerte, lo trabajamos mucho en la PSA de los kiwi. La verdad es que la desinfección de herramientas es importantísima, digamos, pero el drama es que es algo operativamente bastante complicado. Terminamos trabajando con 2 herramientas, logrando el efecto, pero ahí es bajar la infección casi 3 veces, digamos, o sea, es más que importante el tema, digamos. Yo creo que en huertos complicados o que están saliendo de una situación complicada, de todas maneras se justifica y hay que hacerlo, digamos. Después tenemos ahí la comparativa que nos hace Jaime, digamos, con otras enfermedades, con cáncer bacterial y con citóspora, digamos, ¿ya? Pero hay un tema que a mí me asusta principalmente, porque todos tenemos en la cabeza, digamos, que las temperaturas altas de verano, chuta, podemos en verano porque no pasa nada. Es menor, digamos, el inóculo, yo creo, digamos, es menor la presión que en ese otoño y que en ese invierno, pero sigue siendo una presión, digamos. O sea, de hecho lo vimos en uno de los huertos que solamente había sido sometido a podas de verano acá en la zona, estoy hablando de la zona central, digamos, sometido a podas de verano y que presentaba Scalofaeria bastante fuerte, digamos. Entonces, obviamente que el ingreso debe haber sido con las heridas que estaban todavía expuestas o en el otoño o a lo mejor en salida del verano, digamos.
pero es un tema. Uno cree que es con más baja temperatura y no es así. Más baja temperatura son las bacterias, digamos, ahí sí. Bueno, las medidas culturales que plantea en esta investigación es identificar los síntomas, que es lo importante, digamos, determinar primero si son hongos de la madera o son bacterias, de tal manera de ponerle más fuerza a uno o a otro. Eliminar las plantas, digamos, dañadas. Ustedes vieron en todas las fotos que logré recopilar, ya teníamos cuerpos frutales diseminando esporas fuertes, aparte de todo el material que puede haber de troncos, árboles. Está escrito también en eucaliptus, en álamos, que son las típicas plantas que tenemos alrededor de los huertos, digamos. Entonces uno dice, las elimino todas, ¿qué hago? Digamos, esa es la parte que más nos cuesta, pero al menos eliminar lo que está muerto y lo que está pudiendo complicar con diseminación de esporas, digamos. Las ramillas, esa famosa poda sanitaria que nos ha enseñado Andrés, digamos, en el fondo es clave, y en esa poda sanitaria sí es importante la desinfección de las herramientas, digamos. Esa poda hay que hacerla en el verano mientras se ve, o sea, cuando ya empiezan a caerse la hoja, ahora ya pasó la vieja, digamos, o sea, ya no me sirve, digamos. Esa poda tiene que estarse terminando ahora, porque ya las hojas, las hojas caídas no nos van a facilitar la distinción del tema. Lo otro es, ¿cómo se llama?, el planteamiento de la desinfección de herramientas. Insisto, no es un tema fácil, o sea, lo hicimos, lo promovimos en los kiwis, digamos, era realmente complicado. Uno iba a los huertos y la verdad es que no lo cumplíamos en la mayoría de los casos, digamos. Solo se logró cumplir cuando teníamos dos herramientas. Sabíamos que prácticamente todos los microorganismos se lograban matar con 3 minutos de inmersión, 3 a 5 minutos de inmersión de las herramientas, y eso obligaba a tener dos herramientas. Después está el sellado de los cortes de podas, digamos, ¿ya? Que aquí hay todo un tema, digamos, veníamos pintándolo, todos sabemos que la pintura es ineficiente, o sea, la persona no pinta todos los cortes, de repente va como un día detrás de los podadores, digamos, se le pasan los cortes, por lo tanto, creemos, y aquí, como les digo, de la mano de los especialistas hemos conversado cómo mejorarlo, digamos, y una de las posibilidades es ¿cómo se llama?, pintando los cortes más grandes, haciendo que corten, pero nosotros también asperjando, ya sea, digamos, un producto biológico, como lo plantean aquí, o un fungicida de frentón, digamos. En el fondo hay fungicidas que funcionan bien en este sentido, y ahí es donde nos falta un poquitito más de desarrollo y evolución, como comentaba Manuel, que en el fondo tenemos que ir conociendo, digamos, estos biológicos y apoyándonos en los patólogos para saber si puedo combinar el uso de estos dos. Por ahí hay algunos que son combinables, otros que no son combinables, e ir combinando, como les digo, estos biológicos con estos químicos. También proteger el periodo de caída de hojas, digamos, con fungicidas. Esto está registrado, digamos, y utilizado en cerezo. La verdad es que después de muchas conversas con Andrés, nos llevó a ocupar principalmente fungicidas, digamos, en los que teníamos disponibles, donde estaba carbendazim, donde estaba benomil, metiltiofanato, dentro de los un poquito más sistémicos, mejores. También en otro lado estaba el Captan y el Mansate, y la idea es realizar, ¿cómo se llama?, aspersiones para proteger los cortes. Junto con eso, obviamente que podemos ir trabajando, y creo que el camino también va por ese lado, con el uso de productos biológicos. O sea, nosotros como caducos aquí con mis socios estamos convencidos de que el tema va por ese lado, por los resultados que hemos tenido en el manejo de suelo y de la fertilización, como ahora ahí lo dijo Gonzalo, que la verdad es que nos aprovechamos de estos precios caros de fertilizantes para darle un empuje al tema de uso de ácidos húmicos, de microorganismos, de aplicaciones de aminoácidos y bioestimulantes para activar esta microbiología del suelo, que nos va a ayudar a la defensa misma de las plantas, digamos. Y lo otro que viene ahí, que ya se los comenté, es una fertilización balanceada, o sea, ir tratando de alejarnos al máximo de los fertilizantes químicos en la medida en que no necesite reponer cantidades mínimas a tener en el suelo, que esa es la base, y después apoyándonos mucho en microorganismos que activan la liberación de muchos
macroelementos a la solución suelo, digamos. Eso es potente y acaba de terminar un simposio de suelo internacional de lujo que tuvimos en Chile, en Concepción. Así que hay mucho que rescatar de información a ese nivel, digamos. Ahí. Bueno, descrita también en otros países, esta misma calofa aérea está descrita en California y en el sur de Australia, con los mismos síntomas y con la misma agresividad. Así que es un tema que está en muchas partes. Bueno, los temas a considerar es la prevención y el control de la enfermedad. Aquí hay un vistazo general y vamos a repasar todo lo que hemos ido conversando a poco. Primero, evitar el estrés de las plantas. Vamos a desarrollar cada punto. Después está el manejo de riego, suelo y fertilización. Luego están los cuidados en podas de verano o invierno, digamos. Después está disminuir la presión de la enfermedad. Y luego el programa sanitario que vamos a analizar ahí con cuidado. En el evitar el estrés de las plantas, que seguimos insistiendo que es uno de los problemas más importantes, digamos, porque en el fondo, muchas veces lo comenté con Andrés, digamos, en el sur, en unos huertos que vimos, digamos, le pedí que me acompañara a otros huertos también de acá, de la séptima región. Cuando uno tiene un bajo, por ejemplo, que se aniega, digamos, puedo aplicar lo que sea. Yo creo que fungicidas, cobre, ¿cómo se llama? Biológicos, digamos, pero el huerto no va a salir. O sea, yo tengo que primero sacarle el estrés, digamos, sacarle el exceso de agua o sacar el alto pedregoso, mejorar el sistema de riego, digamos, de tal manera de no tenerlo, tener a la planta cómoda. Por ahí hay un amigo, digamos, que se apoya mucho en ese término y me encanta, me gusta, porque en el fondo la planta cómoda tiene la capacidad de defenderse y a eso tenemos que aprender, digamos. O sea, nosotros venimos con una mochila química muy fuerte, que nos formaron así en la universidad, nos formamos así en terreno y es lo que sabíamos hacer, aparece algo y aplicamos, o ahora viene el oído, hay que aplicar preventivamente, apliquemos a calendario. Nos cuesta entender cómo trabaja el tema biológico. Tenemos que todavía ir aprendiendo mucho, digamos. O sea, el tema biológico trabaja con la planta misma, trabaja con el suelo y trabaja con el clima. Yo tengo que tener a esa planta cómoda primero, después tengo que tener el suelo, tengo que tener el suelo equilibrado, vivo, con un suelo vivo, como se usó mucho el nombre, con microorganismos que estén trabajando en combinación con las raíces y con la planta, de tal manera de tener a la planta con su máxima expresión de defensa, digamos. Y eso es lo que hay que entender, es un trabajo integral muy difícil y a nosotros efectivamente nos ha costado más porque venimos con este respaldo de químicos antiguos y que era el esquema que habíamos adoptado como agricultura. Y como lo dijo Manuel, hoy día está cambiando y tenemos que cambiarla, digamos, si no nos vamos a quedar atrás porque cuando plantamos masivamente un frutal, obviamente que aparecen muchos más problemas porque llegamos a sectores más extremos. Bueno, de ahí están los estrés térmicos, por ejemplo, de verano, especialmente en zonas cálidas. Nuestro cerezo en esta zona está estresado, el cerezo es de una zona un poquitito más húmeda, digamos, no tan cálida, es como ve uno los huertos acá o en California, que también hay muchos cerezos, los cerezos son de Washington, de Oregon, no son de California, entonces en California los ven tan estresados como nuestros huertos en verano acá, digamos. Ahí hay una serie de cosas que podemos hacer. La primera es riego, insisto, yo parezco majadero con el riego, pero no voy a solucionar un problema de estrés térmico si estoy regando mal, ¿ya? Y después vienen todos los protectores, los bioestimulantes y los microorganismos del suelo, ¿ya? El otro tema que siempre discutimos bastante son las heladas, digamos, y como les digo, también lo conversamos con los especialistas en pleno invierno y con las plantas sometidas a ese nivel de bajas temperaturas y los inóculos son más bajos, digamos, quizás no es el momento más crítico. Los momentos críticos son la entrada entre invierno o sea, entre verano e invierno, que es el otoño, y entre invierno y verano, que es la primavera. Condiciones de temperaturas medias, altas humedades relativas, digamos, esas son condiciones predisponentes. Si a eso le ponemos una helada, obviamente que vamos a estar produciendo microfisuras y microheridas, digamos, en los tejidos, que facilitan la entrada de estos hongos. Pero en pleno invierno ahí tenemos duda, no es tan potente, digamos, el tema.
Después, en manejo de suelo, riego y fertilización, como les dije, me gusta ser majadero en este tema y los que nos conocen saben que nos dedicamos harto al tema riego y manejo de suelo. Hay que regar lo que corresponde, ¿ya? Es bonito decirlo, ¿ah? Yo sé que cuesta en cada caso, cuándo dar el primer riego, que tengo seco los primeros centímetros y para abajo tengo lleno de agua. Todas esas decisiones son re difíciles, digamos, pero hoy día tenemos sensores, tenemos sondas, tenemos varias cosas y hay que seguir haciendo muchas calicatas para definir ¿cómo se llama? El cuándo regar, el cuánto regar, evitar los excesos y las faltas. Tiempo, distribución. Muchas veces los goteros en suelos con bajas salinidades, como las de la Cesta al sur, digamos, tienen muy poco movimiento lateralmente y tenemos una situación de raíces, por ejemplo, en estos patrones o portainjertos Gisela, ya que son más superficiales, sobre todo Gisela 6, Gisela 5 más todavía, digamos. Ya el dejar esos sectores de raíces sin riego, ya la planta tiene un estrés, digamos, y lo hemos vivido. Gracias a eso tenemos hoy día Calofaeria en uno de los huertos, digamos. Así que hay que darle como caja a ese tema, digamos. Después está el manejo integrado y equilibrado de la fertilización, como ya les dije, evitar principalmente los excesos de nitrógeno. Nosotros somos fanáticos del nitrógeno. Oye, esa plantita débil, tírale un poquito de urea. Mira, pues tírale un poquitito de urea. Bueno, una planta que está débil o estresada, digamos. Lo que debería hacer es tírale ácidos húmicos, microorganismos, reguemos bien, solucionemos el problema, por qué llegó esa planta a estar estresada. Si nosotros hoy día, de la mano de Rodrigo Ortega, que trabajamos con él en el tema de fertilización y manejo de suelo, ya llevamos huertos que no aplicamos nitrógeno hace más de 5 años, digamos. Entonces, hemos mejorado los niveles de materia orgánica, ya hemos mejorado, digamos, los crecimientos, digamos, y hemos mantenido la fertilización en base a reponer lo que tiene el suelo, pero sí nos hemos preocupado de que esos minerales estén disponibles para la solución suelo, de esa manera para que lo tome la planta, y eso es preocuparnos de los microorganismos del suelo, ya sea aplicarlos, ¿cómo se llama? Bioestimularlos, digamos, o, ¿cómo se llama? Incrementarlos, como les dije, con aplicaciones, digamos. Luego está lo que estaba diciendo, mantener y activar los microorganismos del suelo, activación de defensa de la planta. O sea, hay varias cosas, digamos, en los microorganismos del suelo. Una cosa es que ayudan a activar la defensa de la planta, teniéndola en una situación más cómoda. Y por otro lado, digamos, también tienen aportes, digamos, de reguladores de crecimiento a la planta. O sea, las hormonas vegetales que llamamos, hay muchas que se producen en la rizósfera, digamos, a cargo de estos microorganismos, y esa es la que está compartiendo y a lo que dispone la planta, así que es clave ese tema, digamos. Luego, como les dije, las podas de verano e invierno, es definir si son necesarias. Muchas veces hay podas de verano que uno dice, tengo que podar en verano, pero ¿por qué? O sea, si tengo un huerto bien iluminado, lo más seguro es que esté débil, y si está débil no puedo podarlo en verano, lo más contraproducente sería podarlo. Y ahí me evito ya el tema de estos hongos como Calofaeria, que en verano, o sea, en verano y trabajan muy bien, digamos, y sin problemas, digamos, ¿ya? En el caso de invierno es distinto, muchas veces lo conversé, incluso ahí es difícil para nosotros regular la carga, ¿ya? Sin hacer conteos de dardo, sin ver el árbol y sin saber cuántas ramas puedo eliminar. Cuando está con follaje, digamos, cuesta mucho. Por lo tanto, estas podas hay que hacerlas en invierno. Entonces, creemos que el momento ideal para hacerlo es el pleno invierno, digamos, que cuando nos han comentado que los inóculos pueden estar más bajos, que la temperatura está más baja, y arrancarnos nuevamente de los extremos donde el inóculo es mayor. Y, obviamente, que hacer las aplicaciones, desinfecciones de herramientas y todo lo que corresponda en el momento, digamos. Luego de realizarse, considerar la protección de heridas producidas, ya sea con el uso de los productos biológicos o los productos químicos. Hay que irlos conociendo, como le digo, a ambos, cómo podemos combinarlos. Desinfección de las herramientas, al menos en casos más extremos. Luego, la presión de la enfermedad. Como también lo dije, eliminar las principales fuentes de inóculo, plantas y ramas muertas, la famosa poda sanitaria que nos metió en la cabeza Andrés, que yo creo que es clave, hay que hacerlo en el verano, hay que eliminar, hay que pintar esos cortes, hay que protegerlos. Eliminar árboles y troncos secos, de los cercos principalmente, que es donde hay mayor potencia de inóculos, digamos.
Y también desinfectar la herramienta al momento donde exista mayor presión, sur o huertos contaminados. Ojo con los huertos contaminados en esta zona. ¿Por qué se contaminaron? Ver el estrés para saber corregir el estrés y después preocuparme del otro tema. Y como programa fitosanitario, es re importante considerarlos del primer año. O sea, uno dice, no, en primer año no tengo que hacer mucho porque es un huerto nuevo, con mayor razón, digamos. Muchas veces hemos visto que en los 3 primeros años, cuando hay mayor cantidad de nitrógeno en la planta y mayor crecimiento suculento, es cuando hay más contaminación, hay más ingreso. Y uno se entera después porque aparecen los cuerpos frutales después, pero eso aparece muchos años después, normalmente en huertos de 6, 7 años, digamos. Entonces, es clave y lo quise poner en primer lugar porque siempre dicen, no, me preocupo cuando empiece a producir el huerto. No, no es así. Tenemos que preocuparnos desde el primer año. Aquí quise incluir el regular el uso de cobre. A todos nos gusta el cobre, lo tenemos metido en el chip y eso está bien porque ha sido un gran aporte en el control de pseudomonas, digamos, que es de cáncer bacterial. Pero el exceso de uso y los niveles altos de cobre en algunas zonas, por ejemplo, en los alrededores de Rancagua, los niveles de cobre en el suelo son altísimos. Y ahí les voy a mostrar después que hay mediciones en que los niveles de cobre sí afectan a los microorganismos del suelo y como también nos señalaron los especialistas, favorecen, le dejan el camino libre a los hongos de la madera y le dejan y también los activarían, digamos. Luego está el uso de fungicidas químicos, que es la alternativa actual en la que hemos ido llevando a cabo. Pero creemos que hay que ir por el lado de los activadores de defensa antes de los momentos críticos en la planta y acuérdense siempre que esos activadores de defensa parten por hacer las cosas bien, que mi planta esté cómoda y activar a esos microorganismos del suelo. Y en último lugar, y al contrario más importante, incluso el uso de productos biológicos, creo que por acá deberíamos ir. Ahora lo que aquí nos tenemos que apoyar nosotros como productores y como personas de terreno en los patólogos y en los especialistas en cuándo aplicarlos, cómo combinarlos, cuáles se pueden combinar, cuáles no. Ahí nos entregó información bastante interesante Gonzalo. Hay que aprovecharla y hay que ir haciéndola. Yo siempre digo, nosotros poco podemos investigar en los huertos. Vamos a tomar una decisión, voy a tomar este camino, vamos a tomar ese camino, pero el resultado no lo puedo medir, digamos. O sea, ya lo voy a hacer en todo este huerto. ¿Y cómo lo voy a comparar después si yo hice otro manejo? Tendría que ser la mitad un huerto y la mitad del huerto con el otro manejo y después de 3, 4 años verlo. Ahí pido el apoyo y la ayuda potente de nuestros especialistas y patólogos que han avanzado un montón en esta investigación, sobre todo Andrés, que está en el sur, digamos, y nos está escuchando, pero la presión allá es muy, muy fuerte, digamos, así que creo que va a seguir aportándonos gran cantidad de información al respecto y la necesitamos, o sea, esa información la necesitamos de todas maneras. Ahí, como les digo, debemos ver cómo combinar los sistemas de control y ahí necesito que nos apoyemos en los especialistas, esa es la verdad. Aquí les quise mostrar el daño a los microorganismos de investigaciones que ha hecho algunas personas, ahí Beltrán, digamos, perdón, me voy para atrás ahí, en el cual muestra, digamos, el número de aislamientos en presencia de mayor cantidad de cobre, así que en el fondo se van haciendo resistentes, en este caso al cobre, hay mucha descripción de organismos resistentes ya al cobre, digamos, me refiero a patogénicos, digamos, así que es bastante complicado el tema, tenemos que ir cambiando la estrategia o si no vamos a perder el producto. Y aquí está el efecto de los excesos de cobre en los microorganismos en el suelo. Esta es una investigación que hizo Rodrigo Ortega, en la cual muestra, digamos, que los niveles de cobre obviamente van dañando la actividad de los microorganismos en el suelo y que tengo que cuidar. Por eso creemos que el camino está abierto a los biológicos. Tenemos, como les dije, que irlos conociendo y muy de la mano de los patólogos que vayan desarrollando las investigaciones y nos vayan apoyando en cómo, cuándo es mejor ocuparlos, digamos. Esa es la idea. Bueno, eso sería todo lo que les podría compartir.
las enfermedades están. Creo que el planteamiento es interesante y tenemos que llevarlo adelante, digamos. O sea, ya hemos partido, digamos, con el tema de trabajo en el suelo con estos microorganismos, pero la verdad es que tenemos que ir haciendo o usándolo en la parte aérea, con las recomendaciones que nos den los especialistas. Así que eso sería, Manuel. Muchas gracias. Gracias, Jordi. La verdad es que comparto contigo, el desafío es gigantesco y así como tú bien mencionaste, tenemos que aprender de los microorganismos y tenemos que también conocerlos. Y también va a ser súper interesante cómo los microorganismos se van a ir adaptando a cada uno de nosotros. Y ese también es algo bien particular porque tú vas a tener una estrategia en un campo determinado con algún microorganismo que no necesariamente lo vas a tener presente en otro lado o en la misma cantidad. Exacto. El manejo en la maquinaria también va a ser interesante cómo yo preparo una maquinaria para una aplicación de un microorganismo. Si apliqué cobre en esa maquinaria o si apliqué algún fungicida, también va a ser un factor que vamos a tener que tener en consideración. Así ¿Cuánto que, duran? Por ejemplo, lo que decía Gonzalo, ¿cuánto duran las formulaciones? Si están vivas o exacto, no. Nosotros tenemos todas esas dudas en terreno, así que tenemos que exacto. resolverlas, así que se agradece la información pasada. Hay hartas preguntas. Voy a tratar ahí, Gonzalo, no sé si queréis comentar algo. Voy a ir revisando lo que tenemos en el Sí, chat yo y creo el que que quiera abrir su micrófono y preguntar directamente, por favor, también con orden, lo hacemos. Aquí encontré la primera pregunta relacionada a las aplicaciones con drones y cuántos litros por hectárea se recomendaría. No sé, Gonzalo, en mi caso Sí, tengo poca experiencia en el tema de los drones, digamos, estamos probando, digamos, no quedé muy convencido con el mojamiento de los drones, pero yo sé que nos falta y las sí, cosas evolucionan, así que te dejo ahí la sí. palabra. Sí, mira, a mí me tocó en tiempos pasados, no tengo tampoco, no soy experto en drones, sí me tocó hacer muchos ensayos en empresas pasadas, uso de aviones, ¿cierto? Los drones Sí, gastan avión, la sí. misma cantidad de agua, muy parecida que un avión, solo que son bastante más baratos, ¿cierto? Ujú. Eso es lo que pasa. Hoy día tenemos mojamientos de 20 litros, 30 hasta 40 litros por hectárea. Y justamente comparto lo que dice Jordi. Aquí, recuerden que el agua al final es un carrier del producto que estemos utilizando, sea un fungicida, sea un insecticida, sea un producto biológico. Entonces, como ese carrier y esas pequeñas gotas que genera el dron, tiene que llegar a las partes donde nosotros queremos efectuar algún tipo de control o inoculación en el caso de los productos biológicos. Por lo tanto, si en el fondo la manera más segura y la forma de trabajar con drones es usar los papeles hidrosensibles. En mi caso exacto. particular, yo creo que no sería conveniente trabajar con drones cuando trabajamos con un producto de contacto. El producto de contacto actúa, ¿cierto?, Total. cubriendo toda la madera. Entonces, si Ya. tú tienes una gota por centímetro cuadrado, 2 gotas por centímetro cuadrado y el producto es de contacto y estás usando un dron, claramente no vas a lograr el propósito de ese tratamiento. Entonces, por ejemplo, para un producto sistémico, a lo mejor sí. A lo mejor si estamos trabajando con productos sistémicos que van a estar dentro de la hoja y necesitan pocos impactos por centímetro cuadrado, podría tener una validez. Ahí entra otra problemática. Si la planta tiene follaje, ¿cierto? La parte superior de la canopia va a formar como un paraguas y cuando tú pones un papel hidrosensible a los 50 centímetros sobre el suelo y quieres llegar a los 50 o a lo mejor 80 centímetros donde tienes tus primeras ramas madre en un huerto frutal, generalmente no llegan a esa parte, porque la parte superior genera un efecto paraguas y el papel hidrosensible queda seco. Entonces, te das cuenta que hay algunos inconvenientes con el tratamiento con dron en huertos de frutales, que claramente no estoy diciendo que es para todos. O sea, hay trabajos con arándanos que pueden ser interesantes, dependiendo la molécula que se esté usando. Y claramente a lo mejor en un viñedo, una espaldera baja, también podría ser, porque no hortaliza, ¿cierto? Ahí se van abriendo, o cultivos extensivos, se van abriendo posibilidades para los drones. Creo que para un huerto frutal, para un manzano o para un cerezo tradicional, yo creo que estamos un poco lejos todavía. ¿Mm? Comparto lo Yo mismo, creo creo que hay que importante es ir seguir trabajando el probando, tema. hay algunas experiencias que han resultado, pero como tú bien planteaste, o sea, el papel hidrosensible y la cantidad de impactos por centímetro cuadrado son un factor relevante que nos van a ir ayudando a ir despejando
las dudas. Yo creo que, como bien dijiste, asegurando los impactos que necesitamos, estos microorganismos son capaces de colonizar, pero siempre y cuando toquen donde queremos que lleguen. Así que Exactamente. por ahí va el camino. Aquí van otras preguntas, como la diferencia entre un aumento de la dosis por hectárea en función del resultado de estos microorganismos. A ver, en el Diferencias punto por aumento 1, de dosis. sí, hay muchos trabajos de la empresa MT que nos han compartido, donde justamente prueban una dosis alta y una dosis baja. En la mayoría de los productos, la dosis baja es suficiente. Ya en estos casos, si vamos a trabajar, no sé, por BioLife Sigro, por ejemplo, que funciona con 200, la dosis recomendada de 250 gramos por hectárea, tenemos muchos trabajos en que indican que no hay diferencia estadística con la dosis, con el doble dosis. Entonces nosotros estamos recomendando a los huertos, sí, mira, ¿sabes qué? Haz un manejo complementario de tu huerto con otros productos, con cobre, o a lo mejor con un fungicida, ¿cierto? Pero trabájalo, ojalá, en una segunda oportunidad. Entonces, es mejor trabajar, hacer una inoculación, ¿cierto? Con estos productos, después trabajas a lo mejor con tu alternativa convencional y después puedes hacer otro tratamiento más complementario. Eso es más interesante que hacer una sola vez el doble de dosis, ¿ya? Eso para el punto 1. Y El dice el punto punto 2, 2 dice, dice, el punto 2 sí, dice, aplicar, léelo si quieres leerlo. aplicar productos después de unos días de una aplicación de cobre, si hay algún efecto en la colonización de los BioLife. Eso es súper importante, dependiendo del tipo de cobre Sí, que estés claro. utilizando en el campo. Lo Muy discutíamos importante, ayer con sí. Manuel, lo discutimos hoy día también en un huerto con clientes. Básicamente, cuando se trabaja un cobre de alta residualidad, hay huertos que, perdón, cobres que pueden tener 10, 15 días de residualidad. Entonces, yo Y dejaría un más. espacio de esos 10, 15 días y más, ¿cierto? Pero dependiendo de la residualidad que indica el fabricante de ese cobre, yo haría el espacio pertinente para que cuando se acabe esa residualidad pueda complementar con un trabajo con la inoculación de productos biológicos, ¿ya? Entonces hay que dejar el espacio. Si hablamos con un sulfato de cobre pentahidratado, sus residualidades son más cortas. Si la residualidad de un pentahidratado es de 5 a 7 días, espero 5 a 7 días para hacer la inoculación del biológico. Eso sería. Eso también es válido para otras moléculas. Si estoy trabajando con un producto químico, por ejemplo, un fungicida, que me podría afectar el uso de tricodermas, claramente doy el espacio, el efecto residual de ese fungicida para entrar después con los microbiológicos, ¿ya? Eso. Correcto, eso es bien importante lo que mencionaste ahí, Gonzalo, porque la fuente de cobre finalmente marca la cantidad de días que nosotros tenemos que tener como seguridad, como ventana de seguridad para la aplicación de estos microorganismos y no sean afectados por las aplicaciones de cobre. O sea, eso es y ahí hay que entender cómo un sulfato pentahidratado, al estar 100% disponible, por eso tiene una persistencia bastante menor y no como los otros Sí. cobres invernales que necesitan ir solubilizándose en el tiempo. No sé si tú, Jordi, quieres comentar algo al respecto. No, estaba de acuerdo con lo que había planteado Gonzalo, digamos, así que, ok, Dios. Muchas gracias. Acá otra pregunta dice si se recomienda aplicar este tipo de productos microbiológicos con coadyuvantes. La experiencia indica que no son necesarios. Generalmente todos los ensayos que uno hace con diferentes fitopatólogos, los productos van solos. Porque lo que único está esperando no es un cubrimiento total del tejido, no un cubrimiento total de la hoja o de la madera, sino que lo que se espera son los impactos, ¿cierto?, por centímetros cuadrados. ¿Para qué? Porque al final lo que está haciendo uno es sembrar. No está sembrando esporas de algo, ¿cierto? No está sembrando con ellas, uno está sembrando endosporas. Por lo tanto, lo importante acá es dejar el periodo libre de lluvia, ¿cierto?, que tenga la humedad suficiente para que estas endosporas germinen, que son más o menos entre 8 a 12 horas. Por lo tanto, una ventana de 8 a 12 horas para que el microbiológico germine va a dar el espacio para que en el fondo todas esas colonias que son los micelios, ¿cierto?, o las nuevas colonias de bacterias que se están generando, empiecen a cubrir el tejido y después puede haber una lluvia de 20 milímetros y no se va a lavar. Por lo tanto, eso es lo que hay que entender con la dinámica de estos productos microbiológicos. Por lo general, no se recomienda el uso de coadyuvantes, sino que como viene formulado, está perfecto para el trabajo en agricultura. Perfecto, clarísimo, Perfecto. Gonzalo, gracias. Otra pregunta. ¿Cuáles son los hongos
de la madera que controla BioLife Ciclo y Exacto. cuáles hongos no los controlan. Eso, ya mira, no quiero hablar de control. Básicamente lo que estamos haciendo hoy día cuando trabajamos con la inoculación de los microorganismos biológicos, lo que estamos haciendo es saturar el medio, ¿cierto? Para que el hongo, el hongo, en este caso el hongo de madera, que sea el plateado, sea la Calophaeria u otro, ¿cierto? No haga su penetración en el tejido que está recién cortado, por ejemplo, en una poda. Entonces yo estoy haciendo poda, hago la inoculación, saturo el medio, ¿cierto? Y de esa manera, ¿cierto? Vamos a tener un crecimiento de estos compuestos que en el fondo van a comerse los sustratos que hay en el medio, formando una barrera de protección y no dejando que el hongo entre. Entonces, más que un control, estamos hablando de saturación de medio para que no tenga oportunidad el otro hongo. Sobre los hongos que hemos visto que es efectivo y que ocurre esto, hemos probado la Calophaeria, hemos probado la Cytospora, el plateado manzano y también lo que es Botryophaeria. ¿Ya? Ojalá ya bueno, y obviamente la Pseudomonas. O sea, hay una inhibición de los crecimientos de Pseudomonas cuando está saturado el medio con por ejemplo, Phylobacter o con el mismo BioLife Ciclo. O sea, BioLife Ciclo puede ver tanto Pseudomonas como otras enfermedades de madera. Perfecto, Gonzalo, gracias. Aquí otra pregunta. Vale. Sí. ¿Quieres mencionar algo, Jordi? No. Otra pregunta para Gonzalo, digamos, porque en el fondo yo estoy escuchando atentamente. Ah, perfecto. Póngase a la cola, póngase a la cola. A la tiras cola, por el chat. No, escuchando. parece que salió bastante interés por la Está línea. bastante prendido el chat. Sí, porque aquí dice sí, está bastante qué importancia prendido, sí. tiene la cepa y el microorganismo en la misma formulación, en la formulación de los productos. Bueno, justamente cuando tú trabajas con consorcios, los consorcios lo que buscan es ampliar el espectro, ¿cierto? Hoy día, en el fondo, si tenemos Pseudomonas en el medio, o tenemos Botryophaerias en el medio, o bien tenemos, no sé, la misma Calophaeria o la Cytospora, si nosotros armamos un consorcio, ese consorcio lo que busca es ampliar. Entonces, si le das el trabajo a un solo microorganismo, claro, es muy probable que ese microorganismo no tenga la capacidad de hacer esta inoculación o generar una correcta, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Colonización del medio. Entonces, generalmente, y una de las cosas muy interesantes que tiene la empresa MT fue desde un principio trabajar con consorcios. Entonces, si ustedes se fijan, no existe ni un solo producto que trabaje con un tipo de bacilos o un tipo de tricodermas, sino que al menos hay 2 tricodermas, al menos hay 2 bacilos. Todos fueron colectados dentro del país, ¿cierto? En las diferentes zonas agrícolas, ¿cierto? Sexta, séptima región. Se buscaron consorcios microbianos o bacilos o tricodermas de la zona de la precordillera justamente para encontrarlo, la característica que sean resistentes al frío. Entonces, esa fue la manera que se pensó para la creación de los productos, ¿ya? Entonces, y por eso es súper importante encontrar la cepa, ¿cierto? Adecuada y mezclarla en combinación para que formen un buen consorcio. Espero haber contestado la pregunta. Perfecto. Gracias, Gonzalo. De Felipe. Sí. Felipe. Una pregunta más, quizá un poquito más amplia, que dice que crees que quizás Jordi también pueda ayudar ahí. Yo creo que Jordi podría ayudarme más en esa necesariamente pregunta. debe llegar algún fungicida incorporado y la no ley. solo ser una barrera física. Muy buena la pregunta. Buenísima. La verdad es que... Gracias, Carlito. Bueno, la verdad es que definitivamente yo creo que sí, digamos. O sea, creo que el fungicida va a ayudar. Ahora, más importante que el fungicida que se ocupe, digamos, que hay muchos que pueden ir ahí, digamos, es la velocidad con que se pinte. Ya hay muchos trabajos y nuestro antiguo y ya no está con nosotros Mario Álvarez, digamos, la velocidad con que se pintaba el corte era lo más importante. O sea, la cobertura es más importante que incluso que se lleve un fungicida. Pero creo, de todas maneras, que es mejor que tenga un fungicida. Ahora, también hay productos en base a biológicos que también son interesantes en ese tema. Así que, de todas maneras, es preferible que la lleve incorporada, yo creo. Perfecto, gracias. Otra, Jordi, aquí también está muy buena, está interesante esta pregunta. Dice, buenísima, la estaba leyendo. Sí, un factor importante son los viveros y su sanidad. ¿Qué responsabilidad le otorgas a los viveros sabiendo que los patógenos vienen en algunos casos en forma latente y recién se manifiestan en el campo con algún tipo de estrés? Buenísima la Gracias, Mauricio. pregunta, muy buena, Mauricio. La verdad es que
Efectivamente, muchas veces el hongo de la madera viene del injerto, digamos. Pero eso se puede visualizar, o sea, si uno hace cortes en la planta, uno puede saber dónde partió, digamos, y de dónde vino, digamos. Ahora, también se puede haber ingresado en el huerto, y eso lo sabríamos. Una de las condiciones, digamos, de los viveros es trabajar con material sano. Y muchas veces los materiales no son de buen origen. Otra cosa que es re importante es la profilaxis del vivero. Lo conocimos con muchos viveristas, digamos, que se cambiaron de zonas cálidas al sur, digamos, y la profilaxis en el sur tiene que ser distinta. Los controles, las aplicaciones, el día de injerto, la lluvia, las lloviznas, o sea, olvídense, o sea, cambia completamente el escenario. De hecho, las plantas de esas condiciones fueron complicadísimas en un momento y las conocimos y el problema era del vivero. Pero no hay que echar la culpa completamente al vivero. También hay muchas condiciones de huerto, ya que una de las fotos se me pasó ahí mostrárselas con más detalle. Muchas condiciones de huerto que son quemados de sol. Inicialmente el quemado de sol en los primeros años, digamos, mata el tejido exterior de la planta y queda libre la entrada de hongos de la madera. Entonces entra el hongo en ese periodo temprano, al segundo año, digamos, lo tengo ya ingresando y el problema lo veo 3 años después. Entonces ahí obviamente que hay que distinguir si fue el vivero o fui yo que no me preocupé de protegerlo, no lo regué bien, no lo protegí con cobertores, con estos protectores, digamos, en base a caolino, cosas de ese estilo, digamos. Se quema la madera. Otra cosa que es común, y era lo que apuntaba también la foto, normalmente en los huertos nuevos usamos gramoxones, ¿ya? O paraquat, por ingrediente activo. Y ese paraquat es quemante, obviamente. Y si yo lo concentro en muchos tejidos nuevos, por lignificados que estén, daño a la planta y se forma una herida y hay entrada de hongo a la madera. Entonces, ¿quién fue el culpable ahí, digamos? O sea, fui yo con la aplicación que hice la herida y entró el hongo, digamos. Entonces, todas esas situaciones hacen que yo pueda tener también la culpa, digamos. Hay que tener cuidado de que el vivero tenga la profilaxis, sobre todo si es un vivero de la zona sur. Hay que tener la precaución de revisar el material que usa el vivero para inyectar y también preocuparse de todos los otros casos que les comenté que pueden ser de ingresos muy tempranos, ya sea quemado de la madera, no protección del corte de poda, no sé, las aplicaciones tempranas, ¿se acuerdan que lo mencioné, digamos? Hay que preocuparse temprano de las plantas, por eso lo dije, digamos. Así que muy buena la pregunta, Mauricio. Gracias. Aquí otra pregunta sobre alternar cobres con fungicida en etapa de caída de hojas. Me imagino que también la pregunta puede ir en relación a cómo incorporar los microorganismos en una estrategia de ese tipo. Exacto, aquí me encantaría pasar la pelota a Andrés que está por ahí, digamos, pero yo se lo pregunté a él porque mi idea siempre fue eso, alternar. Yo quiero disminuir el uso de cobre, ya sea, digamos, con pentihidratado, usar menos aplicaciones, e ir agregando estos biológicos. Hemos tenido muy buena experiencia con los biológicos, pero esa es mi complicación. ¿Cuántos días? Si solamente son metabolitos, también ahí Gonzalo puede aportar, digamos, o son, ¿cómo se llama? Organismos, resistentes del hongo, son estructuras resistentes del hongo. Sí, Todo sí. eso es lo que hay que revisar antes de, digamos. Pero en eso Exactamente. creo, Ese dato, Gonzalo y Manuel, que nos falta mucho. Ahí pido la ayuda de los patólogos no, que nos apoyen. de todas maneras, solo para complementar un poco, y no quiero dar una charla gigantesca, nosotros estamos trabajando fuertemente, obviamente, con el microbiólogo de AMT, que es Pedro Castillo. Por eso algunos pueden ver algunas respuestas de él dentro del chat. Pedro es el microbiológico de AMT, es la cabeza pensante detrás de todo esto. Claramente, una de las cosas que podamos tener un producto biológico estable por muchos años, estoy hablando, no, perdón, meses, no muchos años, un producto estable por 18, 24 meses, que el producto necesariamente tiene que ser proveniente de conillas, o sea, la estructura resistente de los hongos, y endospora, estructura resistente de las bacterias, en el caso de los bacilos. Esa es la forma que nosotros tenemos de poder, al final, obtener las semillas, entre comillas, claramente no son semillas, pero es para que esté ese compuesto o consorcio microbiano dentro de un producto comercial. Entonces, cuando nosotros trabajamos con la inoculación, lo que estamos haciendo es sembrando los huertos. Por eso es importante, ¿cierto?, los impactos por centímetro cuadrado, 2 a 3 impactos por centímetro cuadrado. Vamos a estar sembrando millones de conidias o millones de endosporas para que ellos inmediatamente empiecen a crecer en conjunto y usar ocupación del sitio.
ya que en este caso es el tejido de la planta, tejido de la madera. Algo he aprendido. ¿Ah? Bueno, la cosa es que eso es lo que te da la estabilidad, y por eso nosotros, todos nuestros productos son hoy día un WP, ¿ya? Obviamente son las endosporas o los conillos de las tricodermas, que hoy día están obviamente con un coformulante, que es el carrier, el que acompaña, ¿cierto? Y que ayuda mucho, forma parte importante de la formulación, para que en el fondo haya una correcta germinación post-inoculación. Entonces, tú bien hablaste de los metabolitos. Los metabolitos generalmente son cuando hablamos de productos líquidos. Cuando tenemos un producto líquido, ¿cierto? Al momento de fabricar un producto líquido, está generando al mismo tiempo el bacillus en un medio líquido. Ese bacillus va a generar algunos metabolitos que pueden dar una característica PGPR, o sea, un crecimiento biológico, que tú muy bien explicaste. Y por otro lado, también pueden generar, ¿cierto?, un apoyo o un efecto de antibiosis, por así decirlo, no sé si incluso la palabra es correcta, pero en el fondo puede dar una característica fungistática o bacteriostático, ¿cierto?, en el tejido. Por lo tanto, los productos que son líquidos, por lo generalmente llevan metabolitos. ¿Cuál es la desventaja de los productos líquidos? Pueden ser mucho más inestables. No tienes control por sobre los metabolitos y qué concentración de metabolitos tiene ese producto, y por lo general duran menos. Necesita algún tipo de refrigeración, o muy bien te van a decir, sé que este producto anda bien, pero dentro de los primeros 6 meses postproducción. Entonces hay que tener cuidado con eso, ¿ya? Entonces, yo compro un producto líquido, lo guardo en la bodega, que ya sabemos todo cómo son las condiciones de nuestras bodegas, en nuestros campos, ¿cierto? Y pasaron 12 meses, toda la temporada de calor. O sea, yo no estoy asegurando que ese producto vaya a funcionar luego después de 12 meses guardado. En cambio, los productos en el fondo AMT tenemos incluso pruebas de envejecimiento que podemos estar súper tranquilos, que están en su envase, pueden quedar guardados en la bodega a una temperatura normal, pueden durar 18 a 24 meses dependiendo del tipo. ¿Ya? Entonces eso también nos da cierta seguridad dentro del manejo del campo, ¿ya? Básicamente eso. Perfecto. Y ahí, bueno, Jordi, el tema de la fuente de cobre también, como estábamos hablando, sí, de todas es maneras. relevante. O sea, De todas maneras. un cuproso, un caldo bordolés que liberan el tiempo o cuesta que se solubilice y entregue el ion cobre, es un factor a considerar claramente a la hora de aplicar un microorganismo posteriormente. Correcto. Bueno, hay varios comentarios. Gracias a los comentarios aquí dicen... Javier Ilavaca es gran hincha. Así es, y Gonzalo Muñoz también aquí está También comentando Gonzalo. que lleva varias Sí. experiencias, varios agricultores con buenos resultados. Y está hablando no ahí sé también. Sí, dale, Gonzalo, perdón. No, lo que pasa es que quedan bastantes Sí, voy a avanzar un preguntas, pero poquito también más allá para yo saltarme creo eso. que las preguntas se pueden tomar, porque en el fondo las preguntas quedan guardadas en el chat y después se podrán contestar, no sé, Manuel, Sí. internamente por correo. Nosotros podemos dar cabida a esas respuestas. Espero que sí. Espero que así sea. Vamos a dar unos minutos más para leer, ya nos alargamos un poco. Agradezco, estamos más de 100 personas todavía conectadas, así que les agradezco el interés. Aquí hubo otra pregunta técnica bastante interesante que dice que las esporas sí son capaces de ingresar al interior de la madera para controlar los patógenos. ¿Son capaces o no son capaces de ingresar al interior de la madera? Aquí la respuesta está clarísima, dice Gonzalo. No. Pedro Castillo, que ya lo mencionaba. Gracias, Pedro. Todo lo que nos dicen en primeras capas, bien, lo tiene claro. Exactamente, muchas gracias. Por ahí salió el Tacora hoy, el Tacora por si acaso es teuconazoles, no sé por qué aparece ahí con otras mezclas, digamos. El Tacora es solo teuconazoles, no tiene otro fungicida por si acaso. Gracias, Jordi. Aquí otra pregunta que ya se fue respondida, que decía que si el huerto estaba dañado al interior de la madera, si es posible mejorarlo. Pedro, nuevamente gracias, dice, mediante la mitigación del estrés ambiental principalmente. ¿Cuál es el modo de acción de los productos biológicos sobre los hongos de madera? La respuesta, principalmente competencia por el nicho, por el sitio, como ya explicaba. Esa pregunta salió anteriormente. Explicábamos que la inoculación lo que hace es, en el fondo, ocupar el sitio de acción antes que lleguen los otros. Al final es por competencia.
Los voy a leer porque no sé si todos están leyendo el chat, pero aquí hay otra pregunta interesante. Si la calidad de las aguas afecta a los productos. Y aquí Pedro está respondiendo, gracias Pedro, no es necesario tener consideraciones especiales en el tema en condiciones de campo. La formulación WP son mucho más resistentes que los formulados líquidos, como ya explicaba Gonzalo, ya que se componen de estructuras más resistentes que células vegetales. Y el para cuándo está prohibido. Es que yo lo nombré. Yo espérate, me defiendo al tiro, digamos. Está prohibida Oye, la esto está siendo fabricación. grabado, señores. Claro, Está siendo está prohibida la grabado. fabricación, pero no el uso. Y esto era lo que había pasado antes, digamos. Pero todavía hay para Sí, cuando vuelta el mercado y se puede ocupar, para que lo tengan claro, digamos, se puede ocupar hasta que se acabe. ¿Ya? así es. Se Tiene en acabe general, ya no se puede ocupar si más. se limitó ya está limitada la importación y Exacto. se tiene que ocupar o gastar el stock que hoy día está presente, o si ya el próximo año queda Exacto. algún stock, se bloquea. O sea, es hasta agotar stock o que ocurra, ¿no es cierto?, que el próximo año siga el producto presente. Aquí hay otra pregunta interesante. ¿Qué importancia tiene la cepa y el microorganismo en la formulación de los productos biológicos? Gonzalo. No, eso ya Dice lo acá, contestamos. está contestado. Perfecto, Perdón, sí. ahí. Sí, Sí. Dice, lo más sí, ya lo. importante es que la cepa sea competente, Perfecto, Pedro. Ahí está. claramente, y que sea capaz de crecer en la oferta ambiental que se le va a dar. Súper, súper Sí. importante que el microorganismo se adapte, ¿no Mira, es cierto? aquí hay una pregunta interesante para Jordi, que es una de las últimas preguntas. Dice, te preguntan a ti, Jordi, sabiendo por los estudios que el inóculo de Calofaeria y o Citospora picado y enterrado permanece en el suelo por al menos 14 meses, ¿qué manejo de inóculo realizarías en un campo? Si el producto está picado en el suelo, no hay ningún problema. El problema de la contaminación de los hongos de la madera son los cuerpos frutales que salen. Si eso está extruido y está en el suelo hay una cantidad de microorganismos que se hacen cargo, digamos, o sea, de muchas enfermedades que arriba son potentes, en el suelo son muy débiles. Así que en eso no hay ningún problema. El problema son los troncos y los palos que dejan ahí el resto de poda con las orejas de palo. Eso es complicado, eso es inóculo, lo otro no es inóculo, Gonzalo. Perfecto. Oye, ahí Súper. hay otra. Sí, la presentación la va a tener Manuel y la pueden compartir por si acaso. Muchas gracias, Jordi. Los felicito. Me perdí un poquito por acá, pero Sí, Estamos ya en el final. sí, estamos Casi acá. inóculo, Calofaeria Pulchela y citófora también, perfecto. 14 meses, ahí está lo que decía tú, no lo había leído. Pero bueno, Así es. Y digo, después dice jugar acá, melaza. Javier, pregunta por el tema de, para mejorar suelo, aparte de los húmicos, ocupar melaza, dice. Un comentario, Javier. Así Sí, es. no, Javier, no solo melaza. Acuérdate que en el fondo eso es un poquito de alimento muy rápido para los microorganismos, necesitas un alimento con más tiempo y también mejorar la Exacto. estructura. Así que hay que usar ácidos húmicos. También, no solo melaza, Javier. Así es. Y ahí el quitosano también puede ser una fuente Absolutamente. de. Quitosano, los bioestimulantes en base a Exacto. alga, Manuel, también hay un trabajo potente en la Universidad de Chile ahí. Sí, Bueno, el exacto. pH del agua incide en el control de los productos biológicos. Exactamente. Yo diría, bueno, yo tuve una conversación con Pedro referente a ese tema del pH del agua. Eso. Afortunadamente, los consorcios microbianos, nuestros consorcios microbianos, por lo general, no tienen, independiente si el pH es alto o el pH del agua es más bajo, no alteraría el desarrollo o el crecimiento. Al final, todo eso va a depender cuando ya estén las endosporas, el agua va a ser un simple carrier. Todas estas estructuras de resistencia que están en el consorcio van a caer en la planta y en la planta depende de cierta la humedad relativa para que en el fondo crezca. Afortunadamente, los consorcios microbianos no son susceptibles a la degradación, ¿cómo se llama? A la degradación justamente por pH del agua, por ejemplo, tener calcio de más, o carbonato, o sodio, en ese sentido. ¿Ya? Y una agua ácida tampoco alteraría la composición del producto. Gracias, Gonzalo. Bueno, gracias a todos. Ya son 20 para las 8 prácticamente. Ni un problema. Gracias a Todos están ti, Lucho, saludando. por participar. Gracias a todos los que están todavía conectados.
a las preguntas que hicieron, porque la verdad es que fue bastante interesante y bien dinámico el tema, y la verdad es que da para harto rato más. Va mucho. El próximo año va a ser más rica porque va a tener más información todavía, así que mejor todavía. Absolutamente, absolutamente. Sí, claro. Este año vamos con todo. Pero Vamos la con muchos invitación está ensayos. hecha, Absolutamente. caminemos juntos este camino, abrámonos profesionalmente a probar y a evaluar estas cosas y a investigar cómo lo vamos adaptando, como tú dijiste, Jordi, a estos manejos convencionales en que estamos acostumbrados. Exactamente. Sí. Eso nos ha ido costando. Eso es lo que más nos ha costado, Manuel. Muchas gracias de nuevo a todos. Gracias a todos. Gracias, Jordi. Gracias a todos. Gonzalo. Gracias, Manuel. Gracias, Gonzalo. Y gracias a todos. Se Gracias a pasaron. Gracias, Jordi. Gracias a todos. Hasta luego, Gonzalito. Nicolás, perdona, dale. Antes Manolo. que cierre. Buenas tardes, Nicolás Gallegos. Yo estoy trabajando en un predio que no se ocupa ningún producto. Es totalmente orgánico el lugar, pero tengo un problema con los duraznos, que tengo hugomosis. Y no sé, quería preguntar si sería recomendable usar algún tipo de producto biológico o qué podría realizar, porque en realidad tengo 2 árboles que ya están muy dañados, que yo ya los daría por baja, pero están empezando a llegar la comercia a los otros árboles de durazno. Levanto la mano yo primero, Manuel, para comentarle. Dale. El durazno, digamos, Nicolás, el durazno es tremendamente sensible a plateado, digamos. O sea, dentro de los hongos, Chondrosterum purpureum es el más sensible. Pero la goma no implica, o sea, tienes que ver, también es sensible a cáncer bacterial, digo. Así que la goma implica que tienes un problema, pero no sabemos el problema. Entonces, tienes que ahí cortar el árbol, ver si tiene la madera muerta, si tiene madera muerta al centro, ya, es un hongo de la madera. Si las hojas se ponen de color plateado, digamos, y eso es una pregunta aparte, después se terminan poniendo blanquecinas, digamos, cuando están muy avanzados. Podría ser plateado. Ahora, el tema es que el plateado del durazno entraría básicamente en el mismo control que Cytosporica faeria en el caso de los cerezos, así que es básicamente lo mismo, Nicolás. Pero lo más importante es detectar si es y qué fue, ya, porque pueden ser 1000 cosas, digamos, si tiene goma pueden ser muchas otras cosas, digamos. Si son 2 plantas santas en el huerto, a lo mejor no es terrible, tienes que ver las plantas de alrededor, tienes que analizarlo como un integral, ver cómo estás en el riego, todo ese concepto para saber si está. Es increíble lo del huerto orgánico, no es fácil, es una tarea bastante difícil, Nicolás. O sea, te deseo la mejor de la suerte porque es una tarea más difícil de lo que hacemos normalmente. Supongo que estás haciendo un producto especial. Te lo digo porque nosotros trabajamos un tiempo duraznos para estos, ¿cómo se llama? Para estos productos para guaguas y no podíamos aplicar nada. O sea, y teníamos los mismos sufrimientos que tú. Así que hoy día una paleta biológica creo que es, ¿cómo se llama? Una tremenda alternativa para ese tipo de situaciones. Ahora, como te digo, lo que les planteé, tienes que tener todo lo otro bien, regar bien, que tus plantas estén impecables de estado anímico, por decirlo de alguna manera, y de esa manera estos productos van a hacer el resto de la pega de todas maneras. Sí, es que lo que pasa es que yo estoy trabajando hace poco en este predio. Llevo 3 meses nomás y el año pasado la persona que estaba a cargo del lugar tenía descuidado el sector, las partes de los duraznos, no, yo llegué, estaba todo seco, no, se nota que no había riego de hace tiempo. La fertilización no tengo idea, sé que es abono, pero bueno, pero no sé cuándo lo aplicaron, yo no sé nada del trabajador anterior. Oye, un punto re Como importante que te aprovecho antes que sigáis con la descripción, digamos. Obviamente que en los huertos orgánicos o biológicos, qué sé yo, tendemos a usar guano. Los guanos pueden ser totalmente contraproducentes. Si tienen niveles de nitrógeno altísimos, una de las reglas número 1 para disminuir, digamos, hongos de la madera y cáncer bacterial es disminuir los niveles de nitrógeno. Entonces ahí es recomendable hacer un análisis de suelo, saber en qué situación está, para saber cuánto necesito, digamos, si es que necesito, digamos. Claro. Claro, o sea, yo lo que veo es que las plantas están súper descuidadas. Y como le digo, recién llevo 3 meses trabajando en este lugar y
Yo por eso quiero hacer esa consulta, si era como recomendable ocupar algún producto, pero como me dijeron que en realidad tengo que ver qué es en realidad, porque yo siempre creo que es osmosis, pero no sé por qué se provocó, no sé ni hace cuánto tiempo está eso en el presente en los árboles. En realidad no sé nada del predio, porque estoy trabajando hace poquito acá. Buen desafío tenéis, pues, Nicolás, entonces. Tremendo, Nicolás, te felicito. Tremendo. Gran desafío. Muchas gracias nuevamente a todos y que tengan una muy, muy buena noche. Nos vemos. Gracias a todos y saludos. Excelente. Gracias a todos. Que estén Muy muy bien. buena. Chao, chao. Cuídense, que estén bien. Chao, amigos. Saludos. Chao, Jordi. Chao, Manuel. Chao, chao, equipo. Gracias, Francisco. Gonzalo. Y Juan Pablo por ahí que te escuche también. Gracias, Jordi. Igual, cuídense mucho todos. Saludos. Gracias por... Saludos.